Bienvenidos a Geek Economic y hoy os traemos de vuelta Kaguya-sama. Así que toma la libertad porque hoy darás política económica, específicamente cómo manipular unas elecciones. Advertencia, cualquier coincidencia con el mundo real puede no ser casualidad. Porque como decía Sun Tzu, una persona es inteligente, la gente es la estúpida. Qué gran frase, qué inspira. ¿Qué va a decir eso Sun Tzu? Eso lo dijo... Espera, a lo mejor era gente caer Sun Tzu. Pero bueno, eso también lo dijo la futura primer ministro de Japón, Chika Fujiwara. Porque sí, para muchos de los que habéis visto la serie, no es más que un chiste, una obsesa de los juegos. Bueno, esto último es cierto, pero también es una gran política con impresionantes dotes. Sus juegos en los que hace trampas no son más que una preparación para su futura carrera de manipulación. La vida no es justa y ella lo sabe. Hija de políticos, diplomáticos y nieta del ex primer ministro de Japón, porque no nos engañemos, los contactos son importantes. Es la misma chica que puso en jaque al heredero del grupo Shinomiya, y hoy veremos cómo esa chica, que a los ojos de cualquiera puede ser una inocente, conoce más del funcionamiento del mundo que tú, espectador promedio. En la Academia Switch, donde acude la futura élite del país, se celebrarían unas elecciones con fines siniestros. Las elecciones para el viaje escolar. ¿Qué esperabais? Es una comedia romántica. En la que también hay rapto de personas, amenazas a la integridad física, extorsión, bullying, una alumna hija de la Yakuza y otra con embarazo adolescente. No sé, tendré que alegrarme que en el instituto del Magic me alejara de todo. El caso es que el Consejo Estudiantil, en su periplo de ahorrar costes, tenía decidido que el viaje escolar sería dentro de Japón. Obvio, esto no era una elección popular. Pero Fujiwara, demostrando que ha aplicado los hacks en el juego de la vida, les metió una celada que no se la vieron venir. Atiende a ver si caes. Fujiwara propone unas elecciones para que los estudiantes escojan el destino donde se les plantean los lugares Okinawa, Hokkaido y Kioto, y una ristra de lugares extranjeros. Como dato adicional te daré que Okinawa, ya habían ido el año pasado, así que como si no estuviera. Y en Hokkaido hace mucho frío en esa época del año, así que eliminar las dos opciones nos deja una opción nacional y muchas extranjeras. Y si has estado un poco atento, enseguida dirás, divide y vencerás, ¿verdad? Pues sí, es lo mismo, ¿para qué vamos a engañarnos? Pero te voy a explicar para que luego lo puedas decir de manera más profesional. Nos vamos a basar en la teoría matemática de Black o en la teoría del votante mediano de Anthony Downs. En este caso, las preferencias de los estudiantes se distribuyen como una campana de Gauss, que veréis en pantalla, y en el centro está la mayoría de la gente, que quiere ir al extranjero. Esto también lo sabe Fujiwara. Pero si por ejemplo a la izquierda del centro hay gente que lo único que desea es un viaje corto, todos ellos se van a aglutinar en la única elección posible, Kioto. Mientras que la mayoría de la gente, que se encuentra en el centro y la derecha, se irán reuniendo en los diferentes destinos propuestos, votando por el que más se acerque a sus preferencias. Y así es como funcionan las elecciones, donde los diferentes partidos intentan captar el mayor grupo de votantes, que se encuentra en el centro de la campana de Gauss, y luego otros grupos menores aparecen en los extremos y acercándose al centro para captar votos. A ver, hay muchas más cosas, pero ya no entran en el tema del vídeo. Con todo esto explicado, recuerda votar por Fujiwara presidenta dándole pulgar arriba o votar por muerte a los gatitos con pulgar abajo. Resultado de la batalla de hoy, esperad el recuento de votos. Gracias por ver el vídeo, ha sido un placer. Recuerda poner una nota en la nevera para no olvidarte de que existimos. Y adiós, hasta el próximo vídeo.